Hola, ¿qué tal? En este video tutorial les enseñaré cómo tener las herramientas necesarias para programar en Android, ¿eh? Así como también al final de esta serie de tutoriales les voy a enseñar cómo hacer una aplicación básica, ¿no? Algo básico como para que observen que el funcionamiento de esas herramientas son las correctas. Una calculadora simple para que puedan entender unos aspectos. ¿Sí? Este Hay tres cosas que tenemos que tener a la mano. Uno es el JDK, el Java. Otro es el JDK Java. Otro es el IDE que vamos a utilizar. En mi caso voy a utilizar el IDEA. ¿Sí? El IntelliJ IDEA. También se puede utilizar el Eclipse, pero bueno, el Eclipse es un poco más complejo su implementación para poder utilizarlo con Android. Y como les decía, es un poco más complejo el Eclipse, ¿no? Pero aún así, también tengo conocimientos de cómo implementarlo, pero en este caso, en este video tutorial no lo voy a usar porque no le veo necesidad, simplemente es para Android. Y el IntelliJ, bueno, el IntelliJ se desenvuelve muy bien en ese aspecto para Android. Sí, otro aspecto también es otra herramienta que vamos a utilizar, otra herramienta, es el SDK de Android, que nos provee su misma página oficial. ¿Sí? Bien, primero el JDK lo podemos descargar desde la página de Oracle. Para ello escribimos en Google JDK, nos dirigimos a la primera opción. JDK es SE Downloads, y tenemos por ejemplo aquí, yo tengo el 7U21 a la mano, pero bueno, recién me he dado cuenta también que se ha actualizado al 7U25. Entonces no hay mucha diferencia en sí, solo pueden descargar la 7U25, no hay problema si descargan esta versión, seguirá funcionando de todas maneras los programas en Android. Bueno, entonces lo que hacen es le dan a descargar y bueno, se descargan el paquete, ¿no? Tienen que elegir la distribución, que en este caso yo voy a hacerlo para Linux, ¿sí? A ver, esperemos que cargue. Una vez que le dan clic a 125 para descargarlo en download, tienen que aceptar la licencia y luego tienen que elegirlo para qué distribución, ¿no? Si es para Linux, si es para Windows, para Mac. Yo en mi caso voy a hacerlo como en Linux, como tengo de arquitectura 32 bits, me descargo en tarjeta. RPM es para las distribuciones basadas en Red Hat, pero bueno, o sea, no tiene misma funcionalidad que el .exe en Windows, ¿no? Pero yo se lo recomiendo que descargue más bien en tarjeta, es decir, en sus paquetes, para descomprimir. Es más cómodo, por así decirlo, pero ya depende de cada uno. Sin embargo, este RPM no va a funcionar, por ejemplo, en la distribución que yo estoy, que es en Ubuntu, solo en distribuciones de Red Hat, como le decían, .rpm. Por eso en tarjeta ya es independiente de qué distro, en qué distro estés utilizando. ¿Sí? Bueno, descargan el tarjeta en Linux. Esa es una herramienta que vamos a utilizar también. Ahora vamos por la segunda, que es el SDK de Android. Para ello escribimos en Google Android Developers y entramos en la opción, ¿no? Android SDK. ¿Sí? Bien, lo que tenemos aquí nos va a aparecer por defecto esta página. Hasta aquí nomás. ¿Sí? Ahora, si tú das de frente a esta opción, Download de SDK Bundle for Linux, lo que hace es cargar es tanto su ID que te da en la misma página, más sus herramientas, su SDK. Pero en mi caso yo voy a utilizar la herramienta IntelliJ IDEA. Entonces para ello yo no necesito descargar todos los dos paquetes, se hace más pesado. Entonces para ello le das clic en Download for Other Platforms, aquí, en esta opción. Y como les decía, aquí está la ADT, o sea es el ID mejor dicho, pero no vamos a utilizar esto. Y el SDK, esto sí es lo que necesitamos. Tenemos tanto como para Windows, para Mac y para Linux. En mi caso yo estoy en Linux, así que lo vamos a descargar en Linux. Una vez que lo descarguen, ya tenemos una segunda herramienta terminada a la mano. Ahora la otra herramienta es el ID que vamos a utilizar, en mi caso es el IntelliJ. ¿Sí? Para ello escriben en Google IntelliJ IDEA, luego le dan en clic en Download IntelliJ IDEA. Tienen estas opciones, ¿sí? Le dan luego clic en Download IntelliJ IDEA. Tengo que resaltar que hay dos opciones, ¿no? En forma de pago,
que te dan por defecto 30 días de prueba, y otra que es versión de, o sea, versión gratis, de versión comunidad. Este, si tanto en las dos hay para programar en Android. La- el de pago difiere debido a que agregan algunos otros lenguajes de programación. Pero bueno, se depende de cada uno. Yo en mi caso voy a descargar el gratis porque eso lo necesito para Android, ya que lo descargo. ¿Sí? Tienes tanto como para Windows, para Mac y para Linux. En este caso estoy en Linux y descargas en Download. Y listo, con esto tenemos las tres herramientas que vamos a utilizar. Este, mm, Aquí están, ¿verdad? Te recomiendo que pongas todo en una sola carpeta, ¿sí? Se te va a hacer más cómodo. Ya tengo los tres. Y en mi caso tenía, como les decía, tengo el 7U21 de JDK de Java, pero el 7U25 no va a tener problemas, así que también descarguen. Si van a descargar el 7U25 no hay problema, descargan lo normal. Tengo la idea y el Android SDK, ¿sí? Ahora, para terminar, para utilizar esas herramientas, abrimos una terminal y nos ubicamos en esa carpeta, ¿no? Donde tenemos todo. Yo en mi caso tengo en Android tutorial. Listo. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es descomprimir las tres carpetas, ¿sí? Tar ZXBF, ¿ya? Pero en forma de nada, vamos a empezar primero por el JDK. ¿Mm? Tar ZXBF JDK, descomprimimos eso. Podemos ver ya que está la carpeta aquí. Ahora nos ubicamos en esa carpeta. Listo. No hay nada que instalar, o sea, el paquete que nos dan desde mismo la página de Oracle ya nos dan solo para ubicarlos en la ubicación correcta, ¿sí? Este, una configuración que tenemos que hacer aquí es que tenemos que tenemos que decir al sistema que en caso de que queremos utilizar algunas funciones de Java, tenemos que dar una variable de entorno al sistema para que pueda utilizarlo, sus librerías. Entonces, para ello lo que tenemos que hacer es como decía, ¿no? Tenemos que crear una variable de entorno. Porque de ser así nomás, no va a funcionar. Perdón. Si ustedes ponen, por ejemplo, emp para ver las variables de entorno. Y bueno, si ustedes ponen grep Java, si es que ustedes nunca han realizado nada, o sea, por ejemplo, ya han querido de repente editar en otro lenguaje, por ejemplo, solo han querido editar en Java, en Linux, entonces supongo que han debido de configurar su variable de entorno para poder editar, para poder correr, ¿no? En Java, pero a excepción del NetBeans, ¿no? Porque el NetBeans ya tiene implementado esto, es más fácil. Entonces, como les decía, si ponen emp grep Java, no les debería aparecer nada. En mi caso sí aparece porque yo ya le di a la variable entorno. No se preocupen, les voy a enseñar cómo hacerlo también. En mi caso ya le di. En su caso, si es que como les decía, si es que no han editado nada, no modificado nada al sistema, no debe aparecerla, ¿sí? Este, lo que tenemos que hacer es que aparezca, o sea que el sistema reconozca esa variable de entorno, porque Android lo utiliza, tanto también como Java lo utiliza, ¿sí? Entonces para ello lo que hacemos es entrar a modo superusuario. Listo. Ahora lo que tenemos que hacer es editar el archivo etc profile nano. Este es en Ubuntu, edita en nano etc profile. Nos ubicamos al final y lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿sí? Tenemos que agregar estas líneas, configuración para Java, ¿sí? En mi caso yo le he puesto estas rutas porque yo las he modificado, ¿no? Pero si en su caso, si tenían en algún otro lado, o sea, por ejemplo en mi caso que lo tengo en temporal, ya ando de tutorial, entonces tendría que hacer lo siguiente, ¿no? Export Java Home, siempre la variable se va a llamar Java Home, no cambie de nombre, y ponen la ruta, ¿no? Mi caso sería home, mluarte, temporal, Android tutorial, y lo que sigue, ¿no? El JDK y todo ello. Sí, no lo pongo porque se me hace largo el escribir todo y ponen el JDK, ¿no? En el Java Home solo ponen el JDK, el lib JDK, ¿sí?
y tienen que hacer otra exportación de una variable que es el path. Entonces ponen lo que siguiente, que es el path. Esto no va, no se vayan a confundir. Ponen lo que es el path igual al $path. Hasta aquí no modifiquen nada. Dos puntos. Hasta aquí no modifiquen nada, como decía, dos puntos. Y aquí sí tienen que modificar dependiendo de dónde se encuentre su JDK, ¿no? El archivo que ustedes han descomprimido, el paquete que han descomprimido, ¿sí? Yo en mi caso lo tengo en lib. Pero en export path, a diferencia del Java Home, en el Java Home tú solo has exportado la carpeta, o sea, la carpeta total, el JDK. En cambio, en el path, lo que tú solo has exportado es el slash bin. En esta carpeta de JDK hay un bin, una carpeta bin, que están sus librerías, ¿sí? Sus ejecutables, mejor dicho. Entonces, lo que tienen que hacer es, como les decía, cambiarlos dependiendo de su de su medio, ¿no? O sea, si de repente lo tienen, no sé, en la carpeta de descargas de su home, o una carpeta que ustedes han creado en específico, en otro disco, no sé. Eso ya depende de ustedes. Pero siempre tienen que tener en esta terminación JDK y JDK/bin. Siempre tienen que tener los dos. Y cada uno para su respectivo variable. Java Home y path. ¿Sí? Una vez hecho esto, solo lo que hacen es guardar, Enter y X. Yo lo he hecho con el editor Nano. Pueden utilizarlo con ustedes con el Bin, el B, el Gedit, el Kedit. No sé, depende de ustedes. Ahora, bien, una vez ya declarado su variable de entorno, lo que tienen que hacer es cerrar su sesión y volver a abrirlo. No es necesario reiniciar la computadora. Solo cierren sesión y vuelvan a abrirlo. ¿Sí? Una vez que hayan abierto ya su sesión, lo que deben encontrar es lo siguiente. Si ponen emp grep java, debe perdón. Bueno, no me aparece en este caso debido a que le he modificado el archivo. Sí, pero como les mencioné hace un momento, ¿no? Aquí lo tengo, a ver. Aquí. Una vez que tengan esto, o sea, utilizado ya reiniciado su sesión, ustedes ponen en /grep java, les debe aparecer la ruta Java. A ver si ustedes se van, por ejemplo, Java Home, o simplemente, a ver, aquí deben encontrar el Java Home, ¿sí? Y también en el path deben encontrar la ruta que han enviado de su Java Home. Bueno, y con eso ya tenemos ya modificado nuestras variables para poder utilizar Java. Sí, ahora lo que quiero hacer es con referencia al Java. Bueno, en otro tutorial les enseñaré cómo modificar para el ID, que es el IntelliJ, ¿sí? Y luego por último en el tercer video tutorial les enseñaré cómo es para Android, para el SDK, ¿sí? Bueno, espero vean el siguiente tutorial. No lo hago todo en este solo video tutorial porque será largo el tiempo y se hace más pesado el video para subir, ¿sí? Entonces en el siguiente tutorial les enseñaré cómo usar para el ID. Saludos.